Muy buenas noches y muchas gracias por estar y gracias por la acogida que hemos tenido en este último mes, que es nuestro mes de nacimiento, desde aquel 10 de diciembre. Feliz 2023. Y hoy ya comenzamos en materia con Almudena, David, Iván, ya aquí un presente. Y vamos a la actualidad. El pasado 28 de diciembre hay una revista, la revista Lecturas, que publica una información que dice Cristina Pedroche embarazada. Hasta ese momento no se conoce nada, no tenemos ninguna información en la prensa y surge una duda, o no ha surgido una duda, que es lo que queremos aquí hablar, debatir, porque yo creo que va a haber diversidad de opiniones. En el momento en el que la revista, sea Lecturas, que ha sido la revista Lecturas, pero podría haber sido otra revista, publica esa información, que es algo que pertenece a Cristina Pedroche y a su pareja, a David Muñoz, hay alteración, hay una vulneración de la intimidad, hay una vulneración del honor o de la propia imagen, digo los tres porque son los tres conceptos que están en el artículo 18 de la Constitución. Y yo creo que podemos empezar cualquiera menos yo para que sea otra voz. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Bueno, en este caso, como dice Jesús Manuel, efectivamente se produce ese choque de derechos. De una parte se puede producir un choque de derechos por parte respecto del derecho a la información o el derecho a la libertad de expresión, y de otra parte lo que sería el posible derecho al honor o el derecho a la intimidad de las personas a las que se refiere la información. Y como bien acabas de decir, pues es peliagudo y surge la disyuntiva de si efectivamente estas personas podrían ejercitar una acción para proteger esos derechos y qué posible viabilidad tendría esa acción. De un lado, respecto al derecho a información o el derecho de expresión, yo creo que todos podremos converger en que efectivamente no se trata de una cuestión de libertad de expresión, sino que más bien el derecho a la información. Y de otra parte del conflicto, también entiendo que todos estamos más o menos de acuerdo en que se produce no respecto del derecho al honor, sino respecto del derecho a la intimidad, con lo cual el debate que se nos plantea sería el de qué prevalecería en este caso, si el derecho a la información o, por otra parte, el derecho a la intimidad de Cristina Pedroche y de David Muñoz. Mójate, vamos a mojarnos. Yo realmente creo que sí que se ha producido una vulneración al derecho a la intimidad de Cristina Pedroche, más que de David Muñoz, fíjate, porque creo que la persona que está embarazada es ella y es ella la que tiene esa intimidad, esa cuestión íntima y personal. Él también la tiene, pero en este aspecto, que además es un aspecto, no es que sea sanitario, pero bueno, sí, es De salud, es ¿no? un tema, bueno, salud no es una enfermedad, pero lógicamente sí que es un aspecto muy íntimo. Y creo que realmente, respecto sobre todo de Cristina Pedroche, sí que se ha vulnerado esa intimidad. Yo es rotundamente que no se ha vulnerado el derecho a la intimidad y no se ha vulnerado el derecho a la... Bueno, por supuesto, es una información que no tiene para mí, es decir, que si como letrado yo no... Me costaría mucho llevar ese proceso judicial porque Cristina Pedroche en varias ocasiones, en medios de comunicación, públicamente ha dicho que su deseo de casarse, su deseo de ser madre y ahí el derecho a la información prevalece sobre la intimidad, porque ella ya ha anunciado en varias ocasiones el deseo que tiene. Por lo tanto, la información prevalece sobre la intimidad. Y después hay otro, para mí otro dato importante. Según cuenta la revista Lecturas, y yo estoy convencido, pero estoy convencido por un dato que voy a dar después, que es muy de corazón, puesto que es derecho al corazón. La revista Lecturas dice que ella tenía intención de anunciarlo en la emisión de las campanadas que ella presentaba para Antena 3. Yo no sé si eso es cierto o no, pero lo que sí es cierto es el vestido que lleva, que el vestido lo que hace es que se le pronuncia mucho más la barriga que lleva en la silueta del año pasado, donde ella quería expresar algo que era suyo. Pero claro, es que el periodista tiene el deber de informar o el derecho de informar, por lo tanto, Almudena, mi respuesta es rotundamente no. Iván, te toca. Bueno, me toca a mí. Yo por una vez estoy de acuerdo con Almudena. Pero seguro que del todo no. Va a haber un pero. Un pero fijo. No, yo creo que del todo. Y de salida tenemos el gran problema que tienen todos los jueces cuando examinan la colisión de derechos, que siempre se encuentra el derecho al honor y a la intimidad
con una colisión con el derecho a la libertad de información o a la libertad de expresión. Es decir, lo que estamos hablando aquí es algo que los jueces se plantean cada vez que hay un asunto de este tipo. Y entre 4 personas creo que por lo que hemos hablado, 2 opinamos de una forma y 2 de otra. Y no está pactado, ¿eh? Con lo cual, este es el debate que se encuentran los jueces cada vez que tienen que dictar una sentencia. Y por eso el derecho al honor y a la intimidad siempre tiene que ser examinado individualizadamente en cada caso y en cada circunstancia del caso. Incluso tú has mencionado alguna de ellas que pueden afectar a ello. También afectan a esa decisión de un juez si son personajes públicos, si no son personajes públicos. Pero yo no tendría, vamos, no es que no tendría ningún inconveniente, defendería convencido que se afecta a la intimidad. Es decir, el derecho a la información es indiscutible, pero ese derecho a la información puede afectar a algo tan íntimo como que la madre y su pareja, creo que los dos, tengan el derecho a decir cuándo, cómo y a quién le cuentan algo que es tan íntimo dentro de una pareja. Y si quieren contarlo, ¿no? Y si lo quieren contar o no lo quieren contar. Pero es que además esa intimidad es que no puede ser vulnerada. Es decir, por muy personaje público que seas, nadie tiene derecho a entrar en una esfera tan privada como esa. Es decir, se lo pueden querer contar a sus padres, pueden no habérselo contado a sus padres, a sus hermanos, a su familia. Creo que ya no es una cuestión solamente de derecho, es una cuestión ética. Y dentro de esa cuestión ética voy un pasito más adelante. La revista Lecturas por negocio puede dar esa información porque es la que vende, puede vulnerar. Yo desde luego creo que sí que se ha vulnerado la intimidad. Yo en este caso estoy, efectivamente, como vosotros habéis manifestado, cada uno tenemos distintas opiniones porque es una cuestión dudosa. Pero lo que establece la jurisprudencia en este caso, como bien decía Jesús Manuel, es que cuando se produce ese conflicto entre esos dos derechos, en este caso información y el derecho a la intimidad de esas dos personas, debe prevalecer, no en todo caso, pero existe una prevalencia del derecho a la información sobre el derecho a la intimidad. Y sobre esa prevalencia hay que examinar una serie de cuestiones que se llaman criterios de ponderación. Y en este caso concreto, que a continuación pues veremos cada uno de esos criterios de ponderación o cuestiones concretas que se circunscriben al caso concreto, que generan esa duda, yo sí creo que en base a esa prevalencia debe prevalecer el derecho de información respecto del derecho a la intimidad. Y la primera pregunta que se puede plantear respecto de esta cuestión, en base a lo que tú decías, Iván, de esa cuestión tan íntima, a lo mejor la primera pregunta que deberíamos hacernos y que se puede plantear es si en la noticia de que una persona está embarazada o no corresponde a algo de la esfera íntima de las personas, desde el punto de vista legal y jurisprudencial, no desde el punto de vista más coloquial. No sé qué opináis vosotros respecto de eso. Para mí absolutamente. Creo que es una cuestión tan íntima personal y tan íntima familiar. O sea, es que no me cabe la menor duda, no solamente de forma ética, como dices tú, es que creo que es absolutamente personal. No es equiparable, no es lo mismo que una enfermedad, pero ocurre lo mismo, es algo que te está ocurriendo a ti personalmente y además en tu cuerpo. O sea, que no puede ser más íntimo que eso, desde mi punto de vista. Y le quería contestar también a Iván, porque claro, según el planteamiento de Iván, la prensa de sociedad, la prensa del corazón, no tendría que existir. Porque la prensa del corazón habla de la vida de otros. Es decir, se cae por su propio peso ese argumento. Yo creo que el matiz yo creo que la diferencia entre vosotros dos y nosotros dos está en la clasificación de lo que son los personajes. Los personajes pueden ser, y vosotros lo sabéis, anónimo o público. El anónimo es el que no se conoce. Y dentro del público hay otra división, el popular y el famoso. El popular
es el que es conocido para el público de la calle por su trabajo. Y el famoso es el que es conocido por su trabajo y también porque ha contado su vida. Yo a Cristina Pedroche nunca la pondría en los populares, la pondría en los famosos. Porque yo a Cristina Pedroche la he visto en revistas, la he visto contando cosas de su vida, la he visto si se ha enamorado, la he visto, a quien no he visto si se ha casado o tiene hijos es a Vicente Vallés. No he visto también a compañeros que trabajan como colaboradores que no han contado su vida. Y entonces, la diferencia, y es lo que yo defendería, es Cristina Pedroche es popular y dentro de popular es pública y dentro de pública es famosa. Porque ella sí ha hablado de su vida. La diferencia con Candela Serrat, la hija de Serrat. No es un personaje que haya contado nunca nada de su vida. Hicieron una fotito ahí en una revista cuando se casó con su actual marido, pero ni se ha lucrado, ni ha vivido, y lo de lucrar es lo menos importante, es decir, pero no ha contado nada de su vida. Nosotros conocemos el día que se echa un novio, que es un cocinero que es Michelin, lo que va a hacer, que quiere ser madre, y para mí es el punto que distingue que la intimidad de uno se vulnera o no se vulnera, pero esa es con el concepto que tengo yo de intimidad. Claro, pero el criterio ese, según ese criterio, cualquier persona que sea famosa y que haya contado algún aspecto de su vida no tiene esa protección del derecho a la intimidad. Para mí no la tiene. Nadie. Los que ninguna vamos a ver, circunstancia. la prensa del corazón es una línea y tú decides cuando decides pasarla Ya, sí, y sí. vivir de eso. Sí, sí, Entonces, sí. ¿eso en puede echar marcha atrás? Se puede echar marcha atrás. ¿Eso quién lo hizo? En los tribunales, el hermano de Isabel Pantoja. El hermano de Isabel Pantoja en un momento decide que él no es un personaje público, está durante un tiempo hacia atrás, en la retaguardia y consigue no ser un personaje público, pero para eso es tiempo y no vivir de esto. Es decir, es que claro, cuando hablamos, y ahí estoy a mitad de camino entre la prensa y el derecho, es decir, claro que uno vende y tiene una serie de consecuencias. Uno no se puede ir hacia adelante, hacia atrás, es decir, me voy hacia adelante cuando quiero cobrar, pero cuando no quiero cobrar, cuando no quiero que se sepa algo, me voy hacia atrás. Por ejemplo, es un caso muy parecido, el de Lolita Flores, la hija de Lolita Flores. Las dos veces que iba a ser madre su hija, se ha filtrado por la prensa. Es que tiene poco recorrido. Porque ella ha vendido que se iba a casar, que quería ser madre, etc. Porque si tuviese recorrido judicial o jurídico, ya habrían interpuesto algún proceso judicial y no lo han hecho. Hombre, yo ahí haría un matiz muy importante, ¿eh? El hecho de ser personaje popular o público no libera absolutamente cualquier información sobre la intimidad. Los personajes públicos también tienen su esfera de intimidad, obviamente atemperada. No es lo mismo la intimidad de un personaje público que la de un personaje privado. Es mucho más laxo el criterio por esos motivos, porque ellos han entrado. Pero siempre el personaje público tiene su esfera de intimidad. A partir de ahí, el estar embarazado o embarazada tiene esa protección. Es la colisión de derechos. Por eso yo creo que ninguno de los cuatro nunca nos pondremos de acuerdo. ¿Tú consideras que el estar embarazado es un dato perteneciente a la esfera íntima de una persona? Para mí, absolutamente íntima. Yo, ahí es el primer punto donde tengo mis dudas, pero me lleva a decantarme el por qué no. ¿Por qué? Porque para mí el hecho de estar embarazado no es algo, no es un dato, es un elemento que alguien quiera preservar y que nadie conozca. Más al contrario, por costumbre, por usos, en nuestra sociedad, y ese es otro de los elementos que tienen en consideración los tribunales para resolver este tipo de cuestiones, el hecho de estar embarazado no es algo que por norma general la gente quiera ocultar, al contrario, es algo que la gente quiere contar y que además, tarde o temprano, se va a acabar manifestando físicamente. Con lo cual, no es un dato de especial recelo que la gente no quiera que no se conozca, que es lo que para mí formaría parte de ese derecho a la intimidad. Es que ahí discrepo yo. también. Es decir, obviamente es un dato que se va a contar, porque además es una cuestión física que da una apariencia, pero junto a esa intimidad está algo fundamental,
que es la libertad individual de cada uno, la libertad de decidir cuándo hace público ese estado, cuándo, a quién y por qué. Con lo cual, obviamente, discutiríamos todo el día, porque... Fíjate, y perdona, lo que dices tú es algo que todo el mundo quiere manifestar. Normalmente es un estado de alegría y que efectivamente lo quieres lanzar al mundo. Pero primero, mientras no sea notorio, y tarda muchos meses en ser notorio, obviamente tú puedes decirlo o no decirlo o mantenerlo más o menos en una esfera privada. Pero es que es más, de hecho, en muchas ocasiones, muchas mujeres embarazadas o muchos futuros padres no dicen que están embarazados hasta pasados a lo mejor 3 meses, porque no sabes si se va a malograr, si no, tal, y quieren mantenerlo en esa esfera privada. ¿Quién es nadie para manifestarlo? Yo ahí, Un tercero. sobre eso, respecto de la capacidad de cada uno para poder publicarlo o manifestarlo, yo creo que eso entra más, como decíamos al principio, no tanto dentro de la esfera de la intimidad, porque frente a esa capacidad de poder contarlo o no, ¿de acuerdo? Creo que entra en juego aquí, en este caso, el derecho a la información. Es decir, el derecho que tiene también la revista a poder publicar la información que ella tiene. Y hay que recordar, David, que el derecho a la información es un derecho constitucional de la misma manera que es el derecho a la intimidad. Pero esto es un claro ejemplo, y ahora sí me dirijo a los seguidores, para que se vea lo que es decir, esto podría ser perfectamente un juicio. Es decir, los abogados de una parte y los abogados de la otra. ¿Quién lleva la razón? Pues ahora mismo uno lleva la suya y otro lleva la suya. ¿Y quién decide? Pues cuando se llega a los tribunales, quien decide es un juez. Pues unos consideran que la intimidad va en un sentido y otros por otra, pero la última palabra en estos casos, cuando ya no hay un acuerdo por las dos partes, que no acuerdan las dos partes, es un juez. Pero estamos hablando del embarazo. Y se me ocurre ahora mismo, ¿sería lo mismo con el aborto? Es decir, si se anuncia tal persona abortado. Absolutamente. Yo ahí cambiaría de criterio, porque el aborto sí que es cierto que es un dato que la gente sí puede querer preservar y que no sea conocido públicamente. Y que además no va a tener una manifestación de que se ha producido ese aborto. No es como el embarazo, donde pues, si todo discurre en términos normales, pues vas a tener una manifestación física, van a nacer un niño, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí ahí sí que cambiaría, no sería lo mismo. No, yo tengo claro que es todo la esfera de la intimidad. Es decir, es algo tan íntimo, tan absolutamente reservado, tan de tu libertad de poder publicitar una cosa, la otra o cualquier cuestión relacionada con ello, que es así. Quizá todo esto viene un poco perturbado, movido, pues por una línea de la prensa del corazón que tú referías, que era habitual el presentar los embarazos, publicitar los embarazos, hacer exclusivas sobre los embarazos. Pero es que yo creo que aquí cambia la cosa. Una cosa es que uno voluntariamente pueda exponer su situación por precio o sin precio, pero que un tercero pueda desvelar un dato íntimo propio, creo que es una vulneración flagrante. Pero obviamente, como decía Jesús Manuel, serán los jueces quienes tengan que decidir en cada caso individualizado, porque en este caso también hay una variable, que parece ser que se quería hacer público en la noche de las campanadas. Pero eso será... Yo entiendo que si hubiera un procedimiento, la revista Lecturas tendría que probar ese extremo. Y entonces, si consiguiera probar ese extremo, yo ya cambiaría de criterio. Yo en el campo del aborto... Una cuestión respecto de eso. Porque yo creo que eso también es importante de cara a la vulneración del derecho a la intimidad o no, en este caso concreto.
Cristina Pedroche y David Muñoz al poco tiempo emiten un comunicado en el que vienen a manifestar que efectivamente que dicen que sí que es cierto ese embarazo y probablemente ahora esa es otra pregunta que se puede hacer la gente, si el hecho de ser cierto o no tiene alguna trascendencia, que si queréis ahora lo abordamos, pero en ese comunicado a mí me ha llamado la atención una cosa que dicen por supuesto, evidentemente es un extracto, ¿de acuerdo? Dice, aún así estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros. O sea, ellos tenían esa intención. ¿O se han visto obligados a tener que decir eso? No, pero incluso aunque Pero tuvieran aunque sea esa así, intención, ellos eligen el momento y las personas a las que y en las decírselo. Yo creo que ahí en las que lo entra el hacen. conflicto con Sí, el derecho a la yo- información, pero ese elemento sí me parece relevante de que ellos efectivamente lo querían hacer público, Vale. con lo cual no es un dato que querían preservar especialmente. dentro Ese de su comunicado los intimidad. encierra a ellos en que ya no hay ningún proceso judicial posible porque ya están adelantando que ellos querían comunicar tal noticia. Por lo tanto, el derecho a la información. Igual que el embarazo. Yo, si me llega la noticia del embarazo antes que a lecturas, a mí me hubiera saltado de la cama, lo hubiera escrito, es decir, lo tengo clarísimo. Es decir, como periodista, en el caso del aborto, digo rotundamente que no. Ni me hubiera saltado de la cama, ni lo hubiera hecho. ¿Por qué? Y mi explicación es la siguiente. El aborto sí es un tema de salud. Ya sea un aborto provocado o un aborto involuntario. Es decir, a mí el aborto sí me parece un tema de salud que es intocable para el personaje, cualquier tipo de personaje, ya sea anónimo o, por supuesto, anónimo ni pensarlo, ya sea público, popular o famoso. Es decir, no se puede tocar porque ahí no importa que sea verdad o que sea mentira. Es decir, ahí lo que importa es que es un tema que está protegido por la Constitución, por la Carta Magna y que no se puede tocar. Entonces, en el embarazo sí, y en el aborto, de hecho, hemos tenido la prensa, no hablo de la prensa, hablo de mí, de informaciones pues de una persona que está en el hospital y que no se conocía y que le estaban operando en ese momento de un tumor determinado o de una persona que ha ido a abortar y en ese momento esa información no ha salido. Efectivamente, respecto en el caso del aborto, que yo creo que aquí sí todos estamos más o menos de acuerdo, existe jurisprudencia al respecto en el que publicándose las relaciones relativas al aborto, incluso de personas conocidas, de personas famosas, se ha determinado que existe esa intromisión respecto a la intimidad y yo creo que aquí todos sí que compartimos más o menos el criterio. Antes te has quedado en una cosa que creo que es importante para que lo sepa todo el mundo, que es cuando se afecta al derecho a la intimidad, si es trascendente que sea cierto o que no sea cierto. Efectivamente, yo me imagino que mucha gente que nos está escuchando se dirá, bueno, ¿y si es cierto, eso tiene alguna relevancia o no? ¿O si es mentira? Bueno, pues en el caso del derecho a la intimidad, el que sea cierto no restaría ningún ápice para la intromisión, si se considera que se ha producido esa intromisión en el derecho a la intimidad. Precisamente el contar algo íntimo es precisamente porque se está contando algo que es cierto y que además no se quiere que trascienda a la opinión pública. Pero evidentemente el hecho de que sea cierto es totalmente intrascendente a efectos de eliminar la vulneración del derecho a la intimidad. Hay que tener en consideración otras series de factores, como son los que hemos estado viendo y algún otro más, pero desde luego el hecho de que sea cierto no impide la vulneración. Eso ahí, por el tema que estás sacando, David, cuando llega gente más joven al periódico y se empiezan a contar cómo se tienen que contar las noticias, siempre utilizamos 4 términos que no se pueden tocar. Y nos da lo mismo que sean verdad o que sean mentira, que son todos los temas relacionados con la salud, todos los temas relacionados con la política, todos los temas relacionados con la religión y con la sexualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo conozco que Pepita mantiene una relación con Jaimita, que son pareja desde hace años, si ellas nunca han hablado de su vida privada, yo no puedo decir que son lesbianas. Otra cosa es que Pepita haya dicho en una ocasión, en un medio de comunicación, estoy enamorada de Jaimita. Sí se puede utilizar. Pero si no lo han utilizado ellos
Igual que digo con el tema del sexo, hablo con la política. Es decir, uno no se puede decir que tú eres votante de tal, si no se ha pronunciado porque son los 4, es decir, es a raíz de lo que tú estás diciendo de la salud, es decir, que el embarazo es sexualidad, política, religión y salud. Sí, bueno, si queréis yo, para terminar, ya vamos a poner el último punto que le faltaba a esta historia. ¿Qué opináis de la fuente? Porque claro, aquí nos Para hemos mí las fuentes olvidado, son sagradas, ¿eh? sin lugar a dudas, la fuente es sagrada, pero esa persona que le ha desvelado a la revista Lecturas un dato íntimo de un tercero, ¿dónde se coloca y qué figura tiene? Bueno, para mí, es decir, hablo como periodista, en este caso mucho más periodista que abogado, la fuente es intocable. Yo me voy a poner en el caso de que sea fuente y que sea el director de una revista. Yo como director de una revista tengo que confiar en que mis fuentes sean fidedignas siempre. Es decir, la fuente no puede salir. Bueno, tú como director que compras una información o que no hace falta que la compres, sino que dices, pues, quiero esa información y la voy a publicar en mi revista. El responsable último es la revista o el periodista que sale en una televisión. Quiero decir, yo llamo a un compañero que está en ese momento en televisión, le digo, Jaimita, voy a utilizar siempre Pepita y Jaimita, Jaimita, tengo esta información, dala. Si yo le he mentido, la responsabilidad es de la persona que da la información. La fuente no tiene ninguna responsabilidad, es decir, y ese es el principio básico del periodista, el contrastar la información siempre. Por lo tanto, no hay ninguna responsabilidad a la fuente bajo ningún concepto. Es más, en estos últimos años que se dice, es que la fuente ha sido tal, eso es atentar, igual que en el derecho se atenta en muchas ocasiones porque se desvela un secreto del cliente, porque se le da al abogado una información, a la otra parte una información. La fuente no puede salir jamás y no tiene ninguna responsabilidad. Eso que se utiliza, es que me lo ha dicho Pepito. No, 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 no. Tú has dado la información en directo, tú has contado eso en un periódico y a mí ya no me vale que me digas porque tu obligación como periodista, la primera obligación es contrastar la información. A ver, eso obviamente lo que no excluye es la responsabilidad Claro, del medio y de quien da la noticia. La fuente está protegida siempre y cuando el medio de comunicación no lo revele o no se sepa por algún otro medio. Pero ¿excluiría la responsabilidad de esa fuente? O sea, el que el medio de comunicación sea responsable, sí o sí, está claro. Pero ¿excluye el que sea responsable el medio la responsabilidad que pueda tener esa fuente? Con el exterior sí. Vamos a poner el ejemplo para que se entienda, para que lo entienda todo el mundo, que muchas veces lo de la fuente es quien cuenta la información a un tercero. Tú eres mi fuente. Yo estoy en un plató de televisión o soy el director de un periódico. Tú me pasas una información y yo hablo sobre una de las personas que nos está viendo. Tú eres responsable solo conmigo, nunca con ellos. Nunca con ellos. Y la pregunta. Tú eres responsable conmigo. Yo te tengo que pedir a ti responsabilidad. De la misma manera que yo he confiado en ti, en que tú me cuentes algo, ya sea gratis o ya sea cobrando. Sí, pero si esa persona está dando una información de esa tercera persona que le afecte a su honor o se le afecte a su intimidad, también será responsable respecto de esa tercera persona. Yo podría ir hacia ti con otro proceso, pero nunca hacia el tercero que hemos hablado, porque tú no tienes por qué aparecer, Almudena. La fuente me lo ha contado a mí. Lo que pasa es que lo que Iván plantea es, sea en otro proceso o no, ¿qué responsabilidad puede tener la fuente? Es. Y yo aquí, la que yo Iván, decida como director. Yo aquí, Iván, distinguiría, porque en este tema yo creo que sí puede ser una responsabilidad distinta. Si, por ejemplo, esa fuente es un familiar de Cristina, de David, un amigo, a si esa fuente tiene su origen en una cuestión médica, donde existe un especial deber de secreto respecto de las cuestiones. Y yo creo que ahí, en ese caso, sí podría ser una responsabilidad bien distinta. Bueno, yo creo que si es una responsabilidad médica de alguien que ha realizado un tratamiento, ya no estamos hablando de vulneración de la intimidad, sino de un delito de revelación de secreto. secretos. Por eso la responsabilidad entiendo que es distinta. Pero, Claro, volvamos a no es médico, no estamos en un delito. La fuente puede ser cercana, lejana
quien haya desvelado sin estar bajo la salvaguarda de un secreto profesional, no llegamos al delito, al civil. Esa fuente no tiene responsabilidad, no ha vulnerado la intimidad. No estoy hablando del honor, ¿eh? En el honor podríamos hablar de otra forma. Pero no ha desvelado la intimidad. Lo que pasa es que normalmente nunca se conoce la No fuente, se ¿eh? conoce, pero Es cierto sí. que es prácticamente imposible Pero si llegar se a llega la prueba conocer, para ello. esa No, esa mira, persona yo de ya- la cual han dado esa información no va a poder tener derecho de Vale, ejercer su derecho contra ya esa poner el persona. ejemplo, que eso es decir, es un hecho real. Trabajando en el mundo, en la otra crónica del mundo, a mí me pasa un fotógrafo una información. Yo en ese, es decir, un fotógrafo que siempre me ha dado informaciones buenas, que nunca se ha confundido, que para mí tenía toda la credibilidad. A mí me cuenta una información de Casa Real, que era que los reyes, fue por esta fecha, que estaban en un determinado sitio esquiando, no me acuerdo exactamente, pero es decir, fue que estaba esquiando en otro sitio que no era España, y yo confié plenamente en él, y la di. Bueno, la di, la escribí y la di. Y entonces a mí me llamó la persona, el redactor jefe, por decir que había una nota diciendo que no era cierta. Pues claro, yo llamé a este fotógrafo, a esta persona para decirle, ¿el responsable quién fue? ¿Quién fui? Yo, solamente yo. Yo a la fuente lo que le pude decir es, jo, tal, pues sí, lo sientes, pero no puedo decir más. Es decir, a mí no me pasó nada porque en este caso, también es un dato interesante, Casa Real nunca se mete en demandas ni en procesos judiciales, a no ser que sea una cosa muy grave, que se tendría que haber metido ya con algunas cosas, pero de otros temas. Pero yo a la fuente, es decir, el responsable único de aquella información fui yo, como periodista. Es decir, que siempre lo ha hecho bien o siempre me ha dado ese día por la razón que fuera, porque, bueno, pero yo en el de la fuente, para mí la fuente queda fuera de todo tipo de responsabilidad, al menos de la persona que se está informando, porque el que da la cara, el que escribe y el que decide, es decir, o como tertuliano, o como periodista, o como director, soy yo. Jesús Manuel, y una pregunta, y ya para terminar, y cambiando un poco de tema y a colación de ello. Y para el público en general y para los juristas en especial, cuando los periodistas faltan a la verdad, dan una información falsa, siempre se refugian en el secreto de la fuente. Y yo creo que todos los juristas lo pensamos. Hay informaciones tan flagrantemente falsas que obviamente, por lo menos como juristas, tenemos la certeza de que ese periodista nunca tuvo una fuente. A ver, es que, vamos a ver, Iván, tú estás hablando de periodistas con P, y tú muchas veces, no todo lo que aparece son periodistas. Hay periodistas, hay colaboradores y hay personas que entretienen. No es lo mismo. No es lo mismo. Cuando hablo de periodistas, el periodista tiene que preservar la fuente bajo... Es decir, una cosa es la muletilla que se utiliza, yo no puedo contar la fuente por... No, yo estoy hablando de periodistas, ni de colaboradores, que el colaborador puede venir del circo, puede venir de la pasarela Cibeles o puede venir de un reality. Eso no es periodismo. La diferencia, que es lo que siempre digo, la diferencia entre el periodismo y el derecho, que el periodismo no tiene un estatuto general del periodista como tiene el derecho, como un estatuto general de la abogacía española. No tiene un código deontológico como tiene el derecho. No tiene, yo no puedo venir al despacho a trabajar si no estoy colegiado. Es decir, que al final el periodismo es como el periodismo es información, formación y entretenimiento, es muy difícil poner un número de colegiado para ser periodista. El periodista de verdad, y yo conozco a muchos, tiene que tener dos cosas claras. Tiene derecho a la cláusula de conciencia, eso no lo hago por tal razón, y a preservar la fuente siempre. Ahora, que eso que pertenece al campo del periodista lo esté uno utilizando titiriteros, eso es otra razón. Eso es otra laguna que yo no te puedo contestar. Es decir, el periodista se confunde, pues como nos confundimos los abogados, como se confunde el fontanero, como se confunde el político.
pero no se puede meter o no se debe, o se debe separar lo que es el informador, lo que es el periodista, de lo que es lo demás. Y yo creo que con eso cada uno sabe, tiene como referente a quién me estoy refiriendo, a quiénes me estoy refiriendo, que no todo vale. Pero eso lo llevamos diciendo hace mucho tiempo. Pero tú te vas al colegio de periodistas, a la Asociación de la Prensa, y durante años creo que había una artista de presidenta. Quiero decir que al final es un mundo que no está tan reglado, no es tan taxativo como es el derecho. Es decir, entonces, por eso muchas veces cuando uno viene del campo del derecho solo y exclusivamente es muy difícil entender la información. Y porque el periodismo de entretenimiento, porque estamos hablando del televisivo, pero tú coges un periódico y allí no te encuentras, bueno, ahora sí aparecen modelos y beautiful people escribiendo, pero que tampoco escriben ellas, o ellos, o ellas, por si hay alguna. Es decir, escribe otra persona y utiliza al periodista famoso, al colaborador famoso, para escribir una columna. Pero eso ya es otro tema. No sé si te he contestado porque Perfectamente, no lo yo sé. creo que nos ha quedado claro a todos. Y hay bueno, termina David porque es que se me acaba de ocurrir una cosa que también es actualidad de esta semana. Yo iba a decir una cosa que para acabar o concluir con el examen del derecho a la intimidad, y en este caso, creo que debemos analizar o por lo menos citar un criterio que en el caso del derecho a la intimidad es fundamental. Tú has empezado a esbozar en una de tus intervenciones iniciales que son los actos propios. Los actos propios es uno de los elementos fundamentales a tener en consideración para decidir sobre la vulneración del derecho a la intimidad. Y máxime, como también apuntaba Iván, en casos como este en el que las personas son personas famosas, conocidas, llamémoslo como queramos, aunque no es correcto utilizar los términos así a la ligera, porque cada uno tiene sus matices, pero como decía Iván, el hecho de ser famoso no implica necesariamente, o personaje público, el que tú tengas abierta la veda para que cualquiera pueda hablar de tu vida privada, íntima o personal. Y ahí es donde entra en juego los actos propios, es decir, la postura que tú has ido adoptando o que has adoptado a lo largo de tu vida para hablar de determinados temas o no de determinados temas. Y en este caso también, en el caso concreto, por ejemplo, de Cristina Pedroche y de David Muñoz, sería interesante saber si ellos han hablado durante este tiempo de sus deseos de ser padre, de ser madre o no, porque eso sí es un elemento también a tener en consideración para resolver si existe esa vulneración del derecho a la intimidad. Y yo por lo que he estado viendo, en los últimos años, por ejemplo, Cristina Pedroche sí ha hecho alusión a que no quería ser madre, si quería tener un hijo con David o no. Incluso David creo que en el último programa que hizo con Joaquín también hizo alusión a ese tema. No se pronuncian de una forma expresa sobre eso, con lo cual también genera esa duda de si ese acto propio es suficiente o no, pero también es otro elemento a tener en consideración y creo que es importante que la gente conozca que esa pauta de comportamiento que cada uno adopta al respecto es determinante también para determinar esa intromisión o no en la intimidad. Esos actos propios de los que estás hablando, David, es los que hacen muchas veces que el juez o los magistrados decidan si prevalece la información o si prevalece la intimidad. Y todos hemos visto en los últimos meses sentencias donde queda suficientemente motivado el argumento que da el juez para que consideren que no hay vulneración de la intimidad o si hay vulneración de la intimidad. Por eso yo antes ponía el ejemplo de Candela Serrat. Es la hija de Serrat, podría poner 1000, porque ella es actriz. Mucha gente no sabrá que Serrat tiene una hija que es actriz y que va a los pueblos y a las ciudades a actuar como actriz. Entonces, esa es la diferencia. Y esos actos propios, que yo lo llamo de otra manera, porque yo lo utilizo en el campo del personaje popular o famoso, es lo que el juez, porque los jueces no son máquinas. Los jueces están en sus casas, los jueces tienen mujeres o tienen maridos, y entonces uno está en su casa y le dice, oye, que me han dicho, cuando llega por la noche, oye, que esta tarde he visto una cosa y he visto que han sacado tal cosa. Imposible, mujer o hombre. Y entonces es cuando se empieza, es decir, muchas veces a conocer qué tipo de personaje y esos actos propios definen el futuro de ese proceso judicial. Lo que sí que es cierto, y ya para terminar, y así dejamos a la gente tranquila, estos actos propios tienen que ser valorados. En este caso particularmente el acto propio tiene una doble faceta. Han podido hablar de querer ser padres o no querer ser padres.
pero lo que nunca entiendo yo que se les puede vulnerar es su decisión de hacerlo público, cuándo, cómo y a quién. Que ese acto propio es muy complicado. Habría que examinar perfectamente si el acto propio de haberse pronunciado sobre su paternidad o maternidad es compatible con que, cómo, cuándo y dónde, porque pertenece a su esfera. O si es excluyente o simplemente puede matizar o minorar ese derecho. Bueno, yo creo que después de todo esto, al fin y al cabo, son muchos los elementos los que los jueces tienen que valorar, que son cada uno de los que hemos ido viendo. Nosotros valorándolos, incluso algunos de esos criterios son ciertamente subjetivos, y precisamente eso es lo que da lugar a que existan este tipo de discusiones jurídicas, que incluso puede dar lugar a que un mismo asunto, siendo examinado por jueces en distintas instancias, resuelvan de modo distinto. Pero bueno, al fin y al cabo eso también es lo enriquecedor y también es un aspecto muy llamativo y que hace muy atractivo el mundo del derecho, ¿no? Ese margen y esa posibilidad. Y entiendo que le pasará lo mismo a la gente. Estoy seguro que hay mucha gente que nos está viendo que opinará una cosa y otra opinará distinto. Y No ahora es les una queda a ellos, ciencia les queda a ellos. Empezamos como a recoger, ¿no? Aunque Ya, empezamos como a estamos recoger. recogiendo. Pues yo creo que el objetivo, a través de una noticia de actualidad, es decir, de un personaje conocido por todos los que nos siguen, hemos hablado de dos derechos fundamentales, es decir, es el artículo 18, que es el de la intimidad, el honor y la propia imagen, que están los tres en el mismo, pero son con sus matices, y después está el artículo 20, que también es fundamental y constitucional, son los dos, en el que se habla de la información y de la expresión. No hemos tocado eso, lo voy a decir muy rápido. La información es apuntar un dato, la expresión es opinar de algo, y siempre pongo el mismo ejemplo. Pepa, información sería: Pepa tiene una tienda de frutas en Ayala. La expresión sería: Pepa es fea. Esa sería la opinión frente a la información. Yo creo que se han quedado cosas claras, pero si hay alguna duda, si quieren indagar o si queréis indagar un poco más en alguna de las cosas que hemos tratado esta noche, si surge algo más que no hemos podido tocar, o de algún personaje que ha llamado la atención o que os llama la atención por lo que dice, cómo se comporta, o cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier interés, estamos en Derecho al Corazón. Y ahora me tienes que ayudar, Almudena, porque yo siempre me olvido eso de cómo se tiene que hacer. Hay que suscribirse, darle al like y a la campanita. Y muy buenas noches y muchas gracias. Muchísimas Buenas noches. gracias. Buenas noches, hasta luego.